Buen día, queridos alumnos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana de cuarentena. Bueno, aquí estamos comenzando otra clase de Derecho Privado 1. Hoy quiero empezar por comentarles que es muy importante la utilización del código. El código que yo tengo es este chiquitito que lo uso mucho porque me sirve para llevarlo sencillo en la cartera y para los exámenes, pero ustedes pueden utilizar cualquier código civil y comercial siempre que sea posterior al año 2015, que como ya hemos hablado en algunas ocasiones, fue modificado. Entonces, cualquier código civil de cualquier autor siempre que sea posterior al 2015. Hay códigos comentados en las bibliotecas virtuales y también les he subido un código comentado a la página. Así que las dudas que ustedes tengan, ahora todavía no hemos empezado a trabajar particularmente con el código, pero durante todo el año lo vamos a hacer, las pueden ir consultando en los códigos comentados cuando no entiendan algo en particular de algún artículo. En términos generales, las explicaciones de los artículos están en el manual y también las vamos a ir dando nosotros. Pero para el hipotético caso que les quede alguna duda y para sacárselos con ejemplos o algunas situaciones particulares, el código que les he subido es un código bastante completo, es uno de los primeros que salió y está con jurisprudencia actualizada y con muchos datos que les pueden ser útiles a las horas de tratar de sacarse, al dar algunas respuestas a sus consultas o a sus preguntas particulares, las que se les vayan apareciendo a medida que van estudiando. Bueno, en la clase anterior también les conversé un poco de cómo iba a ser el sistema que íbamos a trabajar y he tomado conocimiento que son arriba de 600 alumnos los que tenemos en este aula virtual, por decirlo de alguna manera. Si fuera presencial es imposible porque los cursos no nos alcanzan para esa cantidad. Desconozco cómo irá a ser la situación y también no estoy segura de que podamos utilizar el sistema de evaluación que teníamos previsto. Entonces vamos a revisar si realmente, sobre todo el tema de prácticos, cómo lo vamos a llevar adelante. Posiblemente tengamos que buscar algún sistema de autoevaluación o no sé, otro tipo de evaluaciones digitales, no sé, lo vamos a tener que estudiar porque nos modifica un poco la cuestión, el tema de que sea tantísima cantidad de alumnos, sobre todo para la corrección. Bueno, partimos entonces de que necesitamos un código civil y comercial para comenzar a estudiar esta materia. Bueno, habíamos hablado un poco sobre lo que era el derecho y no sé si les había quedado muy claro cuál era el concepto del derecho. Como en primer lugar habíamos empezado a hablar de que siempre hay reglas, que esos conjuntos de reglas que pueden existir dentro de una sociedad las podemos denominar reglas sociales, por ejemplo. Rigen nuestra vida muchísimas reglas de carácter social. Estas reglas nos exigen a que tengamos determinados comportamientos, el saludar, el comer de determinada manera, el despedirnos y todas cuestiones que tienen que ver con unas reglas del buen comportamiento. Estas normas, si bien tienen algunas sanciones, no son sanciones que nos vayan a imponer desde el Estado. Generalmente son sanciones que impone el propio grupo. También habíamos dicho que existían otros tipos de reglas que son de autovaloración, que pertenecen a la órbita propia del ser humano, que tiene que ver con nuestros valores, con nuestras ideas y con nuestros comportamientos. Generalmente las cuestiones morales están en la órbita interna, son totalmente autónomas, dependen exclusivamente de mí, y acá es lo que nos diferencia de estos conjuntos de reglas morales o conjuntos de reglas sociales que nos diferencian totalmente de este conjunto de reglas jurídicas que generalmente denominamos
normas jurídicas y son las normas que ha creado el Estado, pero que no solamente las crea, sino que las impone. Las impone significa que las va a hacer cumplir y las va a hacer cumplir bajo apercibimiento de una sanción. Las va a hacer cumplir coactivamente, o sea, por la fuerza. En derecho civil, por ahí no está tan claro cuando hablamos de sanciones, porque es fácil cuando pensamos en el derecho penal una sanción y pensamos en la cárcel, pensamos en la prisión. En cambio, cuando hablamos de sanciones civiles, ya no nos estamos refiriendo a la prisión, nos estamos refiriendo a otro tipo de sanciones, pero que también van a ser coercitivas, significa que van a servir al Estado para hacerlas cumplir. Te van a coercionar, digamos, para que ustedes y nosotros y todos los que estemos en una determinada sociedad las cumplamos. Estas reglas que se van a hacer cumplir coercitivamente o por la fuerza, en realidad tienen por objetivo que las relaciones humanas se lleven de una manera ordenada y pacíficamente dentro del Estado. El fin último que va a tener obviamente el derecho es lograr la justicia o que las relaciones se desarrollen en determinado tiempo y en determinado lugar de la mejor manera posible y más justa para todos. Entonces, cuando hablamos de este derecho que está regulado y que tiene normas coercitivas, vamos a estar hablando del derecho positivo. Cuando hablamos del derecho positivo, vamos a hablar del derecho que está escrito y que está aplicable en determinado tiempo y en determinado lugar. A veces hay derecho escrito que también es derecho positivo porque existe, como por ejemplo diríamos el código viejo, el anterior, el de código de Vélez Sarsfield, el anterior al 2015, en donde nosotros tenemos una norma escrita y algunas cosas son de aplicación, pero en realidad ese código ha sido modificado y hay una nueva norma y una nueva ley que es el derecho positivo actualizado y que es el que estamos aplicando aquí y ahora. Este derecho positivo, como bien lo hemos expresado, vendría a ser, al tratarse de normas escritas, vendrían a ser el derecho objetivo, a diferencia del derecho que vamos a tener como personas, que son los derechos subjetivos. Estos derechos subjetivos los tenemos como potestad, como posibilidad de hacer cumplir alguna obligación, lo tenemos como una verdadera facultad, pero también lo tenemos como potestad en el sentido de que vamos a poder usar y gozar de nuestras cosas. Y en una tercera visión macro vamos a hablar de los derechos personalísimos. O sea, cuando hablamos de derechos subjetivos, también hablamos de esta facultad sobre aquellas cosas que son exclusivamente mías y que me nacen conmigo por el solo hecho de ser persona. Estamos hablando, por ejemplo, de la dignidad, estamos hablando de valores, del valor vida, estamos hablando de la libertad. Son todas aquellas partes del derecho privado que son un poco públicos, porque los derechos personalísimos están protegidos no solamente por las normas del derecho privado o lo que antes se llamaba el derecho civil, el jus civile, que tenía que ver con el derecho del ciudadano, con el derecho o las relaciones privadas de los hombres, sino que ya tiene que ver con la Constitución Nacional. Hoy la Constitución Nacional, que es la norma máxima que se aplica, ya es la fuente más importante del derecho privado. La norma máxima o Constitución Nacional siempre se la ha considerado dentro de la rama del derecho público.
Entonces podríamos decir que este derecho privado, en donde se había creado exclusivamente para regular las relaciones entre los particulares, en donde no había una intervención del Estado, viene a quedar totalmente modificado al introducirse a la Constitución Nacional en el primer artículo del Código Civil y Comercial, en donde habla de las fuentes del derecho. Fíjense que cuando se crea este código del que estábamos hablando, se discutió muchísimo con los autores y la comisión si se incorporaba o no un título preliminar. Y efectivamente se incorpora el título preliminar y empieza. Este título preliminar es el que nos empieza a hablar de derecho. Ahí es donde nosotros hemos comenzado entonces con derecho privado, por aprender y por poder discernir qué es el derecho, cómo diferencio las reglas o las normas jurídicas que componen el derecho de los otros derechos o de las otras normas que existen, que son reglas de aplicación, pero que no son normas jurídicas. No podría decir que esas otras normas no forman parte del sistema jurídico, porque indudablemente, como bien dijimos, las normas morales y las normas sociales se encuentran de alguna manera incorporadas al sistema jurídico, pero su obligatoriedad es respecto de las normas jurídicas, respecto de las normas que se encuentran expresamente reguladas en este código o en los otros tantos códigos que se traten o que compongan el sistema jurídico. Era aquí a donde quería llegar. Cuando hablamos de derecho, hablamos de un ordenamiento, hablamos de un conjunto de normas, pero no desordenadas. Hablamos de un conjunto de normas que se encuentran sistematizadas. Sistemas significa que van a funcionar coordinadamente y ordenadamente dentro de todo el sistema social. Este sistema jurídico está dentro de un sistema social y este sistema social va a utilizar estas normas jurídicas para poder regular las conductas de los ciudadanos, para regular las relaciones humanas con el fin de lograr justicia. Bueno, como les comentaba, al principio nomás en este título preliminar nos habla del derecho y nos habla de cuáles van a ser las fuentes. Al introducirse como fuente más importante de este código a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, de alguna manera se empieza a hacer público todo aquello que considerábamos exclusivamente privado, porque esto de derecho constitucional es derecho público. Hoy, con lo que está aconteciendo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, nos podríamos preguntar hasta dónde realmente yo tengo el derecho privado de ejercer mi derecho privado, de mi autonomía y mi libertad de circular libremente. Esto hoy se ha visto limitado por una norma del Estado en donde lo que está privilegiándose es otro bien fundamental que vendría a ser la salud pública, la salud de todos. Entonces vemos en esta situación cómo este derecho privado se ve subsumido ante una norma fundamental prioritaria que vendría a ser la salud mundial. Entonces vemos cómo se va publicitando el derecho privado y cómo se ha hecho muy patente, al menos en las circunstancias del hoy y del aquí y el ahora. No solamente que no puedo circular libremente, sino que no puedo salir a comprar lo que se me da la gana como lo hubiera podido hacer en cualquier otro momento. Hoy solamente puedo celebrar contratos, por decirlo de alguna manera, que es una de las cosas que el derecho privado nos autoriza, la libertad y la autonomía que yo tengo para celebrar contratos. Hoy no puedo celebrar cualquier contrato, no puedo salir a comprar
cosas que no sean esenciales. Hoy tengo limitada la autonomía, incluso de la voluntad, tengo limitada la libertad motriz, la libertad de deambular libremente por cualquier lugar. Es más, no podemos pasar de una provincia a otra porque se han cerrado las fronteras, de un país a otro, y entonces podemos ver con claridad cómo el derecho privado se ha ido convirtiendo cada vez más en público y cada vez más está limitado. Entonces, aquella famosa diferencia entre lo público y lo privado que se viene dando desde el derecho romano, queda claro que solamente tiene efectos o que se hace a los fines didácticos, porque en realidad el derecho es un sistema jurídico todo que regula las relaciones de todos los seres humanos y que no depende exclusivamente de lo que yo quiero y como yo quiero. En muchas ocasiones va a depender de algún principio fundamental que fuera beneficioso para todos. En este código se han incluido cuestiones de derecho colectivo que antes no existían. Las cuestiones que tengan que ver con el ambiente, por ejemplo, que pudieran de alguna manera ocasionarle un daño al ambiente, se han castigado de manera expresa y se consideran de un interés colectivo porque es de todos. El ambiente, si lo destruimos no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras, o sea, para el ser humano. Le hacemos un daño no solo al medio ambiente en sí, sino ponemos en juego la vida misma de la humanidad en el futuro. Entonces, vemos como el derecho privado, que ha sido siempre considerado la rama común, el derecho común, decían antes los autores, porque es el que marca los principios generales y las nociones generales, porque es el que marca cómo va a ser la vida de la gente en sociedad, desde el momento que nacemos hasta el momento de fallecer, incluso después a través del derecho sucesorio. Este derecho común que dio los principios generales para todo el derecho, hoy se ha transformado en un derecho que va un poco más allá de regular solamente las relaciones privadas y no solamente tiene las cuestiones que permanezcan en la órbita personal, sino también han entrado en la órbita pública. También se produjo con este código la unificación de lo civil y de lo comercial. Antes, todo lo que realizaba un comerciante se consideraba derecho mercantil y se encontraba regulado en otro código. Hoy, todos ese tipo de todos esos tipos de contratos pasan a ser parte del Código Civil y las normas que se aplican son iguales para el que es comerciante como para el particular que quisiera celebrar un contrato. Ahí se incluyen, por ejemplo, los contratos bancarios y otros, las sociedades y todas cosas que antes estaban fuera de este Código Civil, hoy se han incluido y se han incorporado como una pertenencia a esta teoría tendiente a la unificación del derecho como sistema único, a este ordenamiento jurídico total, a este ordenamiento jurídico coordinado y sistematizado tendiente a lograr la aplicación de normas para todos en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, no sé cómo vamos a darle continuidad a las clases, pero la semana que viene vamos a continuar con los temas 3, 4 y 5. Vamos a tratar ahora de subir, les disculpo que no haya sido en el horario de la clase, pero venimos medios complicados con la cuestión informática y con los sistemas y con estas redes que se caen permanentemente. Pero bueno, vamos a subir un poco aludiendo a este tema de la división de lo derecho público y del derecho privado, un power que ha hecho el profesor Gudiño. Y yo también les voy a subir
un Power con toda esta primera parte que estamos viendo de esta unidad. Con posterioridad vamos a seguir trabajando sobre lo que es la evolución. Ya les voy a contar un poco más de cómo fue la evolución del derecho civil y cómo se transforma este derecho civil posteriormente en derecho privado, y un poco tiene todo que ver con lo mismo que venimos hablando. Y tienen también, para poder sacarse las dudas y entender un poco más o cumplir con lo que establece el programa, una nota de una profesora que habla del derecho público y el derecho privado. Lo tenemos, ya les voy a decir, es el PDF de la profesora Quintana Adriano, que es una mexicana, pero en realidad me parece que lo plantea muy bien, sobre todo a cuáles son las tres teorías que se dividen y cómo se dividen y por qué piensan que hay o no división entre el derecho y entre lo público y lo privado. Luego tenemos, como les dije, el material de consulta, y bueno, a la brevedad queda subido el Power que les estoy armando o que les estuve armando para esta unidad, y el Power de Derecho Público y Derecho Privado del profesor Gudiño. Les mando un saludo muy especial y nos estaremos viendo el próximo viernes.